Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aribel Contreras y me da mucho gusto saludarlos en una emisión más de Eco Internacional, aquí en Change TV, la televisión del cambio. Les recuerdo nuestras redes sociales, nos encuentran como @Change TV Online, desde X, también en Instagram, en Facebook, en YouTube y por supuesto en TikTok, donde podrán estar viendo no solamente este programa cada miércoles a las 3 de la tarde, sino también la barra de mis colegas de Change TV. Y el día de hoy, ¿por qué no? Tenemos que ponernos a cocinar un tema que está ardiendo a fuego alto y no precisamente en este lado de la región. Y me refiero a la crisis política en Francia. ¿Qué es lo que le depara al presidente Emmanuel Macron? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué el ánimo político está de manera incendiaria? Pues bien, para ello he invitado a alguien sumamente especial, no solamente en el ámbito personal, sino también profesional, que es una mujer que tiene una amplísima trayectoria, conocimiento tanto del país como también del tema político. Y me refiero nada más y nada menos que a la maestra Gabriela Vargas Gómez. Gaby, bienvenida, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos aquí en Eco Internacional. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias de estar contigo y con tu auditorio, por supuesto. Gracias por la invitación. Al contrario, Gaby, ¿quién mejor que tú para poder abordar de todo este caos que se ha venido generando, no solo ahorita, sino desde hace tiempo atrás en Francia? Pero permíteme rápidamente decirle al auditorio por qué eres tú esta voz referente, esta voz autorizada para venir a platicar sus reflexiones sobre este tema. Y le comento al auditorio que la maestra Gaby Vargas es periodista, escritora y maestra en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha venido especializando en temas de derechos humanos, pero también en temas de derecho internacional por más de 25 años. Durante su trayectoria pública, pues ha estado desde el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha realizado diversas especializaciones en estos ámbitos que he mencionado, desde la Universidad de Chile, la Universidad de Henry Dunant o Henri Dunant, no sé si está en inglés o en francés, en Suiza, y en la Comisión Nacional de Informática y Libertades en Francia. Actualmente es consultora y una extraordinaria analista política que tiene que ver con diversos temas en muchos medios de comunicación. Es coautora del libro Violencia Política contra las Mujeres, el precio de la paridad en México. Se los recomiendo, no dejen de leerlo. Y su libro más reciente es Líderes e Insumisas, el llamado de la marea salmón. Ojo, ojo con los temas que la maestra Gaby nos trae, porque sin duda ese ojo crítico que ella tiene le permite tener diversos ángulos y por eso ella pertenece a la red de politólogas, reconocida en el gremio, sin duda, y por eso para mí hoy era vital abordar lo que está sucediendo en Francia y me arranco con la primera pregunta, mi querida Gaby. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente en el plano político en Francia? Que por cierto sé que vienes recién desempacada de París y que te tocó ver los momentos más críticos durante la semana pasada ante esta renuncia del primer ministro de Francia, pero regresaba, pero se iba. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente, Gaby? Muchas gracias, Aribel, por la introducción, por estas preguntas tan interesantes que me haces. Y mira, yo te diría que es crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, sí debemos de ser muy conscientes que cuando vemos este tipo de manifestaciones, pues no son gratuitas. Traen definitivamente un historial y el historial de Macron, pues no ha sido nada fácil.
Fíjate que te comparto que tuve la oportunidad cuando fue elegido por primera vez y llegó con un movimiento muy fuerte de una nueva generación, muy joven, la ciudadanía que estaba impulsándolo. Realmente rompió el esquema cuando llega. Te podría decir que llega con una gran legitimidad, ¿sí? Sin embargo, pues como todo gobierno, empieza a tener ese costo de ejercer el gobierno y evidentemente de generar inconformidades, de no ejercer la política como muchos tenían la gran expectativa. ¿Qué sucede? Que tiene que tocar pues lo más álgido de Francia, el sistema de pensiones. ¿Sí? ¿Qué significó la reforma del sistema de pensiones? Pues que les obliga pues a toda la clase laboral francesa a que extiendan su jornada laboral de 62 años a 64 años, ¿sí? Esa reforma de pensiones, pues no fue hecha de la noche a la mañana, pero además, como no llevaba el beneplácito de la Asamblea, ¿sí? No logra, yo te diría, gestionar con las fuerzas políticas de la Asamblea que apoyen esta reforma necesaria, muy necesaria, ¿sí? Por esta situación económica que tiene Francia. Y pues él la impone, ¿sí? La impone porque además tiene una disposición que le permite la Constitución a la presidencia, ¿sí? El 49.3, ¿sí? De lanzar una iniciativa presidencial, incluso aunque no la apruebe la Asamblea, ¿sí? Le empezaron a llamar entonces a Macron pues el 49.3, ¿sí? Porque ante esta falta de acuerdos que tenía la Asamblea por no ser mayoría, ¿sí? Entonces empieza a hacer un uso recurrente de esa figura. Y para efectos reales, la Asamblea se sintió totalmente marginal. Entonces se abre, pues claro, una confrontación, no solo con esos ciudadanos a los que les va a implementar una ley que pues para ellos va contra derechos, aunque esté justificada económicamente, ¿sí? Genera ese malestar social. Y si tú le sumas el malestar en la asamblea que dicen, lo que yo diga no fue tomado en cuenta porque aplicaste una disposición que existe para eso, ¿sí? Pero que me anula en mi capacidad de legislador, entonces se le abren los dos frentes. Complejo, ¿no, Gaby? Porque yo siempre he dicho que el presidente Galo parece un gato político porque ha sobrevivido a los chalecos amarillos, las manifestaciones, pero también a Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon, o sea, ha sobrevivido a una gran cantidad de variables al interior de su país y sigue. Pero ahorita que te escucho con gran atención y que muy gentilmente nos explicas, quiero entender que lo que se está viviendo hoy no es algo que corresponde ahorita, sino es algo que viene él arrastrando desde su primer mandato y que estas fuerzas políticas dentro de lo que es pues la Cámara Baja francesa, la Asamblea Nacional, pues cuando no logras acuerdos políticos, te rompen la agenda política económica. Y entonces a mí me permite esto avanzar y preguntarte tú con este ojo tan crítico y esta mirada tan mexicana francesa que siempre tienes porque viajas constantemente a Francia, es cómo percibes el termómetro social del francés de la calle con respecto a la agenda que trae el presidente Emmanuel Macron, porque además de esto que tan atinadamente resaltas, que es el sistema de pensiones y la reforma que quiso imponer, que de hecho ya ayer se anunció digamos, la suspensión hasta el año 2028. ¿Qué otros temas tú estás palpando en este termómetro de que los franceses están sumamente polarizados, divididos y ahora se van a los extremos, ¿no? O gana la ultraderecha o la ultraizquierda en las legislativas cuando él convocó a elecciones anticipadas, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué percibiste tú, Gaby? Pues tocas un tema muy importante, Aribel, porque efectivamente Macron es la posición de centro, ¿sí?
O sea, cuando él llega a la presidencia, en 2022, llega el centro a gobernar. Y además era mayoría, ¿sí? Lo cual te dice que la sociedad sí estaba inclinada en esa posición política. Y vemos una evolución que se polariza. O sea, este fenómeno que estamos observando a nivel mundial no está exento Francia. Y hay un fenómeno muy interesante. Cuando en el Parlamento Europeo se dan las elecciones en 2023, gana la ultraderecha, ¿sí? Y eso es un cisma, ¿sí? Entonces es cuando llega Macron y disuelve el Parlamento, disuelve la Asamblea, ¿sí? Porque dice, yo tengo que ganar una nueva mayoría y reforzarme como la posición centro, pero nunca contó que las urnas no le favorecerían. Y entonces se van otra vez los extremos y las mayores posiciones las gana la ultraderecha y la ultraizquierda. Afortunadamente hubo una segunda vuelta, ¿sí? Pero en la primera vuelta iba mayoritariamente la derecha. Claro, se hace una coalición de izquierda y en la segunda vuelta gana la izquierda. Y entonces ya vemos lo que tú acertadamente señalas. Ya vemos unos bloques que ya el centro se pierde. El centro político ya no es lo que representa ni al sistema político como tal, pero la ciudadanía también se empieza a polarizar. ¿Y qué vemos? Dos posiciones políticas, las dos populistas, ¿sí? Porque al final del día son posiciones populistas con argumentos, incluso yo te puedo decir, similares, ¿sí? Para ganar mayores adeptos y radicalizar al electorado. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo la radicalización y polarización del electorado en Francia. Incluso yo te podría decir, la polarización ya se empieza a sentir en el debate político francés. Sí, que Pues, siempre ha sido un debate intenso, pero ahora con el toque de denostación, ¿sí? De agresión que anteriormente no era tan evidente. y que al final, recuerdo, pues Emmanuel Macron se había convertido en el presidente más joven, con unas ideas sumamente progresistas, que intentaba conjuntar estos polos opuestos en esta apuesta de centro, pero ahora donde el centro de gravedad ya no radica en él, me parece que entonces la gran pregunta es, ¿qué apuesta debe hacer el presidente Manuel Macron? Una, a que no sigan presionándolo a que renuncie. Y dos, ¿qué rol juega dentro del sistema político de Francia en el rol del primer ministro? Porque aquí en México y en muchos países del mundo no se tienen estas dos figuras. Él en calidad de presidente, pues es el que va, el que, digamos, es la imagen que nosotros tenemos como máximo representante del gobierno francés. Sin embargo, me parece que el rol del primer ministro ahora ya es mucho más visible que en el pasado, pero platícanos cómo funciona y por qué el presidente Emmanuel Macron pues tiene que saber escoger esta mancuerna para caminar como gemelos hacia una solidez política y no que sea suicidio. Sí, fíjate que en el caso del sistema francés, que es un sistema semipresidencial, el presidente es el jefe de Estado, pero el jefe de gobierno es el primer ministro, ¿sí? Y de ahí la importancia, la tradición obliga, aunque no está en una disposición legal, obliga a quien gana la mayoría en la asamblea sea el primer ministro. Pero ¿qué sucedió en las últimas elecciones de la Asamblea con Macron? Que él perdió su mayoría, ¿no? Entonces, cuando se disolvió en 2024 la Asamblea que gana en la segunda vuelta, mayoritariamente la izquierda, pues el primer ministro no fue de esa izquierda, ¿sí? Y de ahí empezó el choque muy fuerte porque, vaya, siendo críticos en el sentido de la aspiración democrática, pues lo obvio es que era el primer ministro respondiera a esa mayoría de la asamblea que la habían ganado la izquierda, la coalición de izquierda, y no fue así. A decir verdad, pues Macron puso un primer ministro que le era afín y no respondía a la izquierda.
También la izquierda no ayudó mucho en ese momento, ¿eh? Porque Mélenchon en ese momento decía, o soy yo o no es nadie. Y eso logró dividir a la propia izquierda que había ganado. ¿Sí? Ni ellos ¿Tú- se pusieron de acuerdo. ¿Y tú crees que eso debilitó a la ultraderecha de Marine Le Pen? No, de hecho la fortaleció, porque la ultraderecha no se mostró dividida y no evidenció en ningún momento una fractura, lo que sí evidenció la coalición de la izquierda. O Qué sea, yo interesante. creo que la coalición de la izquierda en 2024, que logró en segunda vuelta tener una alianza fuerte y un peso en la Asamblea para nombrar un primer ministro, creo que ese ímpetu de Mélenchon de ser él o nadie fraccionó esa coalición, se hizo muy evidente públicamente, ¿sí? Políticamente, y reforzó a la ultraderecha, que siempre se mostró de manera uniforme en su devenir político. Entonces, creo Qué que el que pagó interesante. ese plato roto fue esa coalición de la izquierda que pudo haber gestionado acertadamente que el primer ministro fuera nombrado de sus filas y que hubiera pues una cohabitación. Y esta parte de la cohabitación pareciera que no está precisamente en los planes por parte del inquilino del Eliseo, pero este ir y venir de tantos primeros ministros, me parece que lo que manda como señal al interior y también al exterior de Francia es una profunda inestabilidad política. ¿Cuál debe de ser entonces ahora la nueva apuesta del presidente francés para poder avanzar, que ya no esté haciendo tantos cambios o que no le estén renunciando tantos primeros ministros, pero que al mismo tiempo tenga gobernabilidad, Gaby? ¿Será viable? Pues mira, la verdad es que tuvo que ceder lo que tendría que haber sido su legado presidencial. Su legado presidencial era esa reforma de pensiones, que dicho sea de paso, la han hecho todos los países en Europa, ¿sí? O sea, era una reforma obligada. Creo que lo que con el tiempo tendrá que valorar Macron es no haber hecho más gestión para lograr un convencimiento y que se transmitiera socialmente la necesidad de ello. Entonces, su gran apuesta y legado, que era esa reforma de pensiones, la ha tenido que sacrificar el día de hoy. O sea, está renunciando al único legado político de su mandato, porque el otro escenario, dicho por los analistas, y varios conocedores y expertos, señalaban que el costo iba a ser más alto, hablando incluso económicamente, porque el hecho de que se adelantaran elecciones en Francia o que dimitiera el propio presidente, o sea, los dos escenarios, que se disolviera la asamblea, imagínense ustedes, si se disolviera la asamblea en un mes tendría elecciones Francia. ¿Y qué creen que decían las encuestas si hubiera una elección en Francia en un mes? Las encuestas decían que ganaba la ultraderecha. Y si ganaba la ultraderecha, el escenario es, el primer ministro será de ultraderecha. Una cohabitación con un primer ministro de ultraderecha. Ese era el escenario A, ¿sí? El otro escenario, pues que la presión sea tal que tenga que dimitir el presidente. Elección adelantada. Y aquí entramos a un ámbito que tú dominas muy bien, que es la geopolítica. Imagínense ustedes que tuviera que dimitir el presidente Macron cuando tenemos un Trump, un Netanyahu, un Putin, ¿sí? Cuyas presiones han sido muy fuertes contra Europa, ¿sí? Trump, que denosta el papel de Europa y que asume un liderazgo unilateral, diríamos, de alguna manera. Netanyahu, que se ve despreciado por el Parlamento Europeo, que tuvo que pronunciarse en contra de él debido a lo que a todas luces es un genocidio, ¿no? Hasta el momento que estamos del supuesto acuerdo de paz, y un Putin que está mandando drones a los países de la OTAN queriendo generar una provocación de respuesta de los países de Europa. En ese escenario, y después de que se fue la ministra alemana Angela Merkel, pues el liderazgo fue asumido por Macron. Ahora imagínense que dimita Macron. O sea, y entro al otro plano que tú decías, ¿cómo se vive? Pues a veces siento, con mi percepción es que están tan ensimismados en la política nacional que han perdido
que en el ámbito internacional una dimisión del presidente francés en esta coyuntura, el costo puede ser muy fuerte. Sí. Y hablando de costo, Gaby, me encantaría que nos compartieras qué implica el hecho de que se está haciendo patear el bote de la reforma de pensiones hasta el año 2028, porque en el 2027 habrá elecciones, pero ¿qué costo va a implicar esto para el gobierno federal? ¿Se incrementará la deuda? ¿Qué es lo que pasará? O sea, ¿habrá recortes en otros programas? ¿O cómo es que entonces tendrá que enfrentar ahora el presidente Emmanuel Macron para, ok, avanzo en que me autoricen esta alianza y avancemos en cuestión de primer ministro, pero al final de cuentas, el no avanzar en esta arquitectura nueva que él le apostaba por temas económicos, porque no olvidemos que él era ministro de Economía antes de ser presidente, si hay alguien que tiene de números es él, y si hay alguien que sabía que se tenía que hacer esta reforma para que económicamente Francia tuviera un tanque de oxígeno, era él, pero ahora cuando se hace este freno de su reforma, más allá de la parte que tan atinadamente nos dejas muy claro que era su legado, que ya no estará, entonces ahora, ¿por dónde va a cerrar la válvula? Mira, hay un costo económico y se los comparto. 400 millones de euros es lo que va a costar la suspensión de esta reforma de pensiones. En 2026 va a costar 400 millones de euros. Y en 2027, 1.8 millones de euros. ¿Sí? Se decía tras bambalinas en la asamblea que era más costoso que se disolviera la asamblea. ¿Sí? Creo que lo que están haciendo es dar un tanque de oxígeno, porque justo ahora lo que va a hacer el primer ministro Sebastián Lecornu, que dicho sea de paso, se está reconociendo y tuve la oportunidad de escuchar su discurso para llamar a que se sumaran a la no disolución, ¿sí? Un discurso que todo mundo debería de leer, porque no solo puso en perspectiva la situación de Francia, le hizo una seria alusión a los partidos de ultraderecha y ultraizquierda, diría yo, ¿no? Esos polos, sin mencionarlos, dijo que quienes estaban en contra de la situación y que estaban apostando por la crisis en Francia, pues evidentemente no estaban con Francia y pues hay muchas cosas que hacen presumir que los líderes de esos partidos también tienen otros intereses, ¿no? Por desestabilizar la propia Francia. Entonces, muy interesante el discurso del primer ministro con el que hoy pareciera que se va a salvar la disolución. ¿Qué viene? Viene precisamente la discusión presupuestal. ¿Cómo vamos, te diría yo, a medio tapar el hoyo? Porque claro que sí, la suspensión de esta reforma, les acabo de dar los números, el precio es muy alto, pero promete, esa es la promesa del primer ministro Lecornu, trabajar con esos aliados que le están permitiendo que no prospere la disolución para que generen un programa económico. Eso sí dice, ese es su compromiso, que no profundice el déficit económico de Francia. Así que van a tener un gran trabajo enfrente en los siguientes días. Vaya que lo tendrá y vaya que va a haber bastantes que no van a poder dormir los próximos días. Y como estamos en la recta final del programa, Gaby, me gustaría esto que muy bien pusiste en la conversación hace unos minutos atrás sobre este rol de liderazgo preponderante del presidente Emmanuel Macron, porque Francia es miembro permanente del Consejo de Seguridad, miembro de las 7 economías más industrializadas. Él logró tomar un liderazgo por toda Europa, sobre todo frente a la guerra que se tiene entre Rusia y Ucrania. Entonces, esto que tú destacas me hizo muy buen clic en el hecho de que una cosa es la agenda doméstica, pero otra cosa es que bien, él en algunas cuestiones lo ha hecho en cuestión de la agenda de política exterior de Francia. Entonces, para ir concluyendo, me gustaría preguntarte, eh, ¿será que el próximo futuro para Francia sea que veamos
a un presidente o presidenta de ultraderecha en las elecciones que serán oficialmente en 2 años, porque esto cambiará no solamente la agenda de Francia en sí, sino sin duda esta posición tan fuerte que tiene Francia en la agenda global y en la agenda europea. Fíjate que hasta el día de hoy yo habría pensado que quien seguía siendo muy, muy fuerte para el 2027, porque es quien ha ido incrementando sus adeptos y aliados, es la ultraderecha, Rassemblement Nacional, ¿no? Encabezado por Le Pen. Pero sin embargo, esta situación de suspender la reforma de pensiones, que es lo que le afecta directamente al ciudadano en su vivir cotidiano, ¿sí? Que lo vive en sus prestaciones, en sus derechos, y que fue la carta de cambio del Partido Socialista, pues quizá le beneficie extraordinariamente a la izquierda en Francia y no la tenga tan fácil la ultraderecha, porque incluso, bueno, los republicanos, que es la derecha más conservadora, se sumó al Partido Socialista para apoyar al primer ministro. Entonces vemos una escisión de los republicanos de la derecha de la ultraderecha. ¿Sí? De hecho, Le Pen se levantó de la silla en cuanto acabó el discurso porque se dio cuenta que su estrategia política se caía. No tenía Puede esa ser. derecha que se podía apoyar y hacerla crecer más fuerte rumbo a la siguiente elección, se queda sola con la ultraderecha y le quitan el argumento de gestionar la reforma de pensiones para beneficiar al ciudadano común y la retoma el Partido Socialista. Incluso el Partido Socialista puede superponerse al propio partido de los insumisos de Mélenchon. O sea, esto cambió totalmente cómo pueden venir los siguientes meses rumbo a la elección del 2027. ¿Qué tal? No, mi querida Gaby, la verdad es de que estaremos ansiosos de tu próximo viaje a Francia para que volvamos a tocar base de cómo va la evolución, si a lo mejor ya no es crisis política, si es caos, si es huracán político o a lo mejor si hay cierta estabilidad política. Me parece que haber platicado contigo ha sido una verdadera delicia aprender de estas perspectivas tan claras y tan puntuales y me encantaría que puedas compartir al auditorio tus redes sociales. Ay, con mucho gusto. Estoy en Instagram como Gabriela Vargas Go y en X como Gabriela Vargas Go. No es cierto, en X Gaby Vargas Go. Casi no lo uso por eso, pero mejor en Instagram, Gabriela Vargas Go. Ahí nos pueden seguir para escuchar los comentarios y el acontecer de todos los días, mi querida Aribel. Perfecto, pues muchísimas gracias, mi querida Gaby. La verdad es de que tu mirada, tus percepciones, tus observaciones fueron tan claras, tan objetivas y nos permitiste tener un panorama mucho más completo de lo que está sucediendo. La verdad es que muchas gracias por habernos hecho este espacio en tu ajetreada agenda y más porque acabas de regresar de Francia, pero yo te agradezco infinitamente que hayas estado ahí con nosotros. Espero pronto volver a coincidir. Yo soy Aribel Contreras, les recuerdo a todo nuestro auditorio que tenemos una cita todos los miércoles 3 de la tarde, @Change TV Online o bien en mis redes sociales, @Aribel Contreras o me encuentran como Aribel Diplomatic. Muchísimas gracias nuevamente, Gaby. Un abrazo, gracias a ustedes.